Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a comenzar entonces. Como ustedes pues bien saben, hemos regresado esta semana de vacaciones, por así decirlo, y pues estamos retomando las clases. Nosotros nos habíamos quedado en el área matemática en la sesión 10. El día de hoy vamos a ver la sesión número 11. Las tres sesiones que vamos a tener en este mes, o sea, la 11, la 12 y la 13, van a estar enfocadas a reflexionar sobre la discriminación. Me imagino que en los cursos que ya han tenido durante esta semana ya lo han ido tocando algunos textos o viendo alguna problemática parecida, ¿verdad? Sobre la discriminación en algunos aspectos de la vida que tenemos, ¿no? Como país. En este caso, pues, vamos a ver un tema también relacionado con la discriminación en lo que es el deporte. El título dice, tomamos decisiones a partir de las medidas estadísticas para una convivencia armónica. Entonces, dice, en la actividad anterior hemos analizado información sobre la discriminación étnico-racial, es decir, la discriminación basada en la raza o en las etnias, el lugar de procedencia, ¿no? O la ascendencia que tenga una persona. Ahora vamos a aprender a tomar decisiones haciendo uso de las estadísticas para promover una convivencia armónica sin discriminación. Esto viene pues a resaltar el hecho de que muchas veces las decisiones que se toman en algunos deportes o en algunos ámbitos del gobierno están basados en la parte física de una persona, ¿no? Por ejemplo, el color de piel, el color de ojos, la estatura, qué tan bien parecido sea la persona, más no en las capacidades que la persona tenga, ¿no? Entonces, siempre es mejor en este caso basar nuestras decisiones en ciencia, y esta ciencia pues es la matemática en este caso. Vamos a comenzar respondiendo estas dos preguntas que tenemos aquí. La primera en este caso dice, ¿para qué sirven las medidas de tendencia central? Porque son estas medidas las que vamos a utilizar para escoger entre las capacidades de dos personas. ¿Alguien recuerda del principio de año, de las primeras clases que estuvimos teniendo, qué son las medidas de tendencia central? ¿O cuáles son, al menos? Sí, profe. A ver, ¿me puedes decir, por favor? La media, la mediana y la moda. Muy bien. Las medidas de tendencia central, en primer lugar, pues son la media, la mediana y la moda. La media, dijimos, era El promedio. ahí está, el promedio, ¿verdad? La mediana y la moda, pues eran algo parecido, pero tenían connotaciones relativamente distintas, ¿no? Por ejemplo, la moda les explicaba cómo se encontraba la moda. Era el dato que más se repite, profesor. Muy bien, era el dato que más se repite, ¿no? Y la mediana era el dato que Ten- estaba en medio, ¿no? Pero ¿para qué sirven estos tres números? ¿Para qué sirven? ¿Alguien se acuerda? ¿O solo es una cosa que han inventado los matemáticos para fastidiarnos en la secundaria? ¿Para qué creen que sirve la media, la mediana y la moda? Nosotros al inicio del año pues decíamos algo parecido a esto, ¿no? Que, por ejemplo, al final de año nos entregaban a los estudiantes nos entregaban una boleta informativa de notas. Y ahí venía un promedio, ¿verdad? Final. ¿Qué significaba este número, este promedio final? Las estadísticas.
Estadísticas. ¿Qué más Era significaba? la suma de todas sus notas dividido por el número de notas que tenía. Ya. ¿Pero qué significaba? ¿Qué representaba? El promedio. ¿Pero qué representa? Esa es la La pregunta. nota de todo el año. El desempeño, ¿no? En este caso, si lo llevamos a un punto de vista general, ¿qué decía yo? ¿Qué son estas medidas? Son la representación de un conjunto de datos. ¿Ya? Eso es lo que son, la representación de un conjunto de datos. Podemos decir que expresado en un solo valor. De repente, si sacamos el promedio de un conjunto de edades de una comunidad, podemos saber si esa comunidad en su mayoría tiene personas adultas o personas jóvenes o adolescentes, por ejemplo. El ejemplo de las notas, yo les decía que si es que en la boleta final o en el promedio final, supongamos tenía un 15, el estudiante estaba bien o mal. Bien, Bien. Con ese número nosotros ya sabemos que el estudiante está bien. Pero si tiene un 10, mal. ¿qué pasa? Está mal, ¿no? Entonces, pues, ese pequeño número, ese promedio, representa todo el conjunto de datos que son todas las notas que ha tenido el estudiante durante el año, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, para eso sirve la medida de tendencia central, para representar un conjunto de datos expresado en un solo valor, nada más. ¿Cuál de las tres elegirías, dice la siguiente pregunta, para representar una variable cualitativa? ¿Cuál de las tres? ¿Media, mediana o moda? A ver, vamos a recordar primero. Habían dos tipos de variables. Una que era cualitativa y otra era cuantitativa. La cuantitativa expresaba letras o números. Números. Y la cualitativa, Letras. letras. Si vamos a elegir representar una variable cualitativa, ¿cuál de las tres debemos usar? ¿La media, la mediana o la moda? La moda. La moda. ¿Por qué crees que es la moda? Porque la moda nos dice que es el dato que más se repite. Entonces, viendo, por ejemplo, si tenemos un conjunto de polos y la mayoría es de color azul, podemos decir que la moda es de color azul. ¿Por qué podría ser la media o el promedio podría ser? Para tu Mm, ejemplo. no. ¿Por qué no? La variable que tú me has dicho es colores, ¿verdad? ¿Y el promedio cómo se halla? El promedio recuerden que se halla sumando y dividiendo. ¿Yo puedo sumar colores? No. No. Y la mediana también tiene un proceso matemático, ¿verdad? Numérico. Tiene que haber valores numéricos. Entonces, la única que puedes elegir para variables cualitativas, es decir, que se expresen a través de letras, es la moda. ¿Sí? Es la moda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dijimos aquí? ¿Ya? Entonces ahí quedaría más o menos estas dos respuestas. Más o menos recordando lo que habíamos visto, porque nuevamente recordando que estos temas ya le hemos tocado al principio de año. El Estado, pues en este caso, en una forma de repaso, nos está haciendo volver a leer. Para reflexionar acerca de lo que es la discriminación, ustedes saben pues que a pesar de que tenemos clases a través de videollamadas, nos es bastante difícil acostumbrarnos
o quedarnos con alguna enseñanza en el área de matemática, solo de repente algunos de ustedes van a entender. Entonces, pues, las lecturas se dan con ese fin, de que se lleve algo de enseñanza, ¿sí? Espero que no se aburran. Son lecturas de noticias, de temas que, pues, puedan ayudarles a cambiar su forma de ver el mundo, ¿no? Porque esa es la idea de leer, de informarse. En este caso, pues, adquirir más conocimiento y cambiar nuestra forma de pensar, actualizarlo, madurar. En este caso, he tomado una noticia orientada a la discriminación en el deporte. Se titula Europa mira al fútbol femenino, a debate la desigualdad y la brecha salarial con los hombres. En lo que es el fútbol, recordemos pues que hasta hace relativamente poco, si una mujer jugaba fútbol, decían que era machona. Si un varón jugaba vóley, decían que era pues un homosexual, por decirlo de una forma adecuada, ¿no? O sea, veíamos estos estereotipos en forma despectiva, ¿verdad? Sin embargo, pues el deporte no tiene género. El deporte no tiene, en este caso, que un deporte le pertenece a un género y otro deporte obligatoriamente a otro. No. Entonces, debido a esta desigualdad que teníamos, sabemos que, pues, por ejemplo, recientemente, Messi, si es que ustedes siguen el fútbol, Messi se ha vendido al PSG por 40 millones de euros. Es una cifra exorbitante, que de repente nosotros, trabajando unas 6, 7 vidas, nunca vamos a alcanzar a ganar eso que ha ganado Messi en un año nada más. Entonces, pues, viendo por el otro lado, al fútbol femenino, no se gana esa cantidad. Las mujeres no ganan esa cantidad. Eso es lo que vamos a leer el día de hoy. Yo voy a leer el primer párrafo, luego voy a pedir que ustedes lean los siguientes, ¿ya? Dice, la causa del fútbol femenino traspasa las esferas del deporte. Hace 15 días, en el Parlamento Europeo, llegó la cuestión para comenzar así un debate de lo más necesario. No se explica que en pleno siglo XXI las futbolistas tengan que cobrar menos dinero cuando juegan con su selección nacional que los jugadores del mismo país. A ver, vamos a ver. Anthony, por favor, ayúdanos con el siguiente párrafo. Ya, pasó. En naciones como Noruega, esta brecha salarial hace tiempo que fue solventada por las protestas de estrellas como Ada Hegerberg, quien consiguió lograr el hito de ser la primera mujer futbolista en ganar más de 1 millón por su contrato con Nike. Además del país del norte europeo, también Dinamarca mantiene una política de igualdad, pero no son excepciones. Lejos del viejo continente también se dan casos. Muy bien. A ver, Cristian Vázquez, por favor, ayúdanos con el siguiente. En la selección de Australia, los internacionales, independiente de su sexo, perciben el mismo salario por los torneos con sus combinados nacionales, algo a lo que se suma recientemente no hay más diferencia de género, la CBF trata a los hombres y mujeres por igual. Desde marzo de este año se igualaron las dietas y las mujeres ganan lo mismo, aseguró Rogerio Caboclo, el presidente del CBF. CBF es como la Federación de Fútbol Brasileño, algo así, ¿ya? A ver, el siguiente, por favor, ayúdanos, Christopher Herrera. El siguiente párrafo, por favor, Christopher. ¿Te encuentras? Elton, por favor, ayúdanos con la siguiente. Ya, profesor. Te escuchamos. El holandés Antonio Manders ha sido el que ha elevado la situación por la que atraviesa el fútbol femenino al Parlamento Europeo.
Con dos preguntas cuestionó la actitud del escenario entre hombres y mujeres dentro de considerado como deporte rey. ¿Está de acuerdo la comisión en que constituye una discriminación contra los futbolistas profesionales y da mal un ejemplo? Fue la primera de sus preguntas. En caso afirmativo, ¿qué acciones se tomarán para alentar a las confederaciones nacionales de fútbol y a la UEFA a seguir el ejemplo de la Confederación Brasileña de Fútbol y pagar a los jugadores del fútbol profesional, hombres y mujeres, por igual por los partidos nacionales? Sostuvo en la segunda cuestión. Muy bien. Haciendo un pequeño resumen hasta ahí, ¿la cuestión cuál es? ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es el problema? Que las mujeres no ganan igual que los hombres. Las mujeres no ganan igual que los hombres en el fútbol, ¿verdad? Pero esto a nivel de clubes o a nivel de selecciones nacionales. Selección nacional. Selecciones nacionales, muy bien. Entonces, ese es el problema, ¿no? Sin embargo, algunos países ya han regulado esto, ¿verdad? ¿Qué países más o menos han regulado esto? Y les han dado igual sueldo. Brasil, Brasil es uno. ¿Cuáles más? Australia, También Australia. ¿Cuáles más? Dinamarca. Dinamarca también, ¿no? Noruega también menciona por ahí. Entonces, esto ya es algo que se ha venido arrastrando, no es nuevo, ha habido ciertas protestas de algunas futbolistas mujeres que pues han reclamado que a nivel de selección nacional haya esta diferencia. Entonces, a ver, por favor, ayúdanos, Fran Saldaña, con el párrafo dice que dice ahora ha llegado el momento. Fran, ¿te encuentras? A ver, vamos a pedirle entonces a Cassandra Terrones, ayúdanos con el siguiente párrafo, por favor. ¿Se encuentran, Cassandra? ¿Puedo leer yo, profesor? Ya, por favor. Ahora ha llegado el momento de las respuestas, la hora de la verdad. Las visibles desigualdades entre mujeres y hombres en el fútbol son denunciadas cada vez más a menudo. Para Manders, la situación en la que se encuentra el fútbol femenino es de discriminación y también señala que es una auténtica falta de respeto para con él. El eurodiputado deja claro que el sector del deporte profesional es uno de los sectores más influyentes y puede dar el ejemplo correcto al cerrar la brecha salarial de género. Muy bien. A ver, por favor, Luciana, ayúdanos con el último párrafo, por favor. No es correcto que en los países de la UE o a las futbolistas profesionales que juegan en selecciones nacionales les paguen solo una fracción del salario de sus homólogos masculinos. Esta es una práctica discriminatoria, muestra una falta de respeto por las futbolistas profesionales que representan a sus países con el mismo honor y esfuerzo que los jugadores masculinos. Ha reivindicado el holandés es una cuestión complicada, pero no imposible. Soy consciente de que los empleadores pueden pagar diferentes salarios a sus empleados y que podría ser problemático para los gobiernos interferir, ya que es una característica de una economía de mercado liberal. Es necesario hacer una declaración política para ayudar a abordar la brecha salarial de género y defender principios como la no discriminación en la Unión Europea, ha añadido. Muy bien. Entonces, a pesar de que hay discriminación, se está avanzando, ¿no? En cierta forma en el deporte.
Vamos a plantear tres preguntas, tres cuestiones que espero pues les lleguen a ustedes a hacer reflexionar en este tema, ¿sí? Porque esto no es solo por el fútbol, sino es por muchas cosas más. Se sabe que en algunos casos, por ejemplo, para puestos como gerentes o como jefes de algún departamento, se elige siempre a los varones, ¿no? Eso es algo que no se puede discutir, una forma de discriminación. Y pues sabemos que estos puestos son los que más dinero ganan. Por ejemplo, el presidente del BCR, del Banco Central de Reserva, creo que este tipo gana cerca de 40.000 soles mensuales, es un varón, y creo que no ha habido presidentes del BCR mujeres. Entonces, no solo lo veamos, como les digo, desde un punto de vista que es solo por el fútbol, sino por que esto sucede en distintos campos de la economía, ¿no? La primera pregunta dice, ¿cuál es la situación de conflicto entre el fútbol masculino y el femenino? Ya lo dijimos, ¿cuál es el conflicto? El salario. El El salario. El salario, ¿no? El salario es diferente. Los varones ganan más que las mujeres en el fútbol en las selecciones nacionales. Esto hay que aclararlo, por favor, ¿sí? En las selecciones nacionales. La segunda, ¿qué medidas han tomado las federaciones de algunos países para subsanar este tipo de discriminación? ¿Qué medidas han tomado? El hombre y la mujer tienen el mismo salario. En algunos países, ¿verdad? Como ya mencionamos, Australia, Brasil, Noruega, Dinamarca y otros países más. Contados son, pero pues que les han dado el mismo valor. Ahora dice, ¿crees que estas mismas medidas, o sea, de igualar el sueldo, pueden aplicarse a los sueldos de las y los futbolistas a nivel de clubes? Explica. Antes de que, a ver, que le pida a alguien que responda, nuevamente recordar que Messi, un jugador de fútbol que es varón, recientemente ha firmado un contrato con el PSG por 40 millones de euros netos. No va a pagar impuestos, no le van a descontar por seguro, no le van a descontar por un montón de cosas que pueden descontarle. O sea, esos 40 millones se los dan así en su cuenta, libre de todo, netos. Entonces, por ejemplo, esta cantidad, ya en Europa, pues ya hay clubes de fútbol de mujeres, pero lo que les pagan a ellas en los clubes es infinitamente menor a lo que le han pagado, por ejemplo, a una estrella como Messi. Y no solo a él, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que Paolo Guerrero jugaba con un contrato en Europa de cerca de 10 millones. Claro que esto no incluye los impuestos. Perdón, esto, bueno, sí, no incluye los impuestos, ¿no? Le tenían que descontar, pero ya eran millones, ¿no? Al año. Entonces, ¿creen que estas mismas medidas puedan aplicarse a esos sueldos de los clubes? ¿O solo se puede aplicar a los sueldos de las selecciones nacionales? A ver, vamos a preguntarle a su compañera Yadira Molina. ¿Cuál crees que sería en este caso, cuál es tu apreciación de esta pregunta? Yarixa, ¿te encuentras, Yarixa? A ver, vamos a preguntarle entonces a Rux Soto, ¿se encuentra? Sí, profesor. ¿Cuál crees o cuál es tu apreciación? La noticia habla acerca de las elecciones nacionales. ¿Puede aplicarse lo mismo a clubes? ¿De que los hombres y las mujeres puedan ganar igual? Pues sí. ¿Alguna razón por la que sea o por la que pienses? Bueno, yo creo que
En los clubes, por ejemplo, aquí en la beca, ganan menos, ¿no? Tienen un menor público, pero que sea nacional, creo que sería más porque tiene más público. Y Muy bien, porque sería, justo has dado en el clavo, ¿no? En los clubes, esta igualdad es, por así decirlo, casi imposible. Por lo que tú has dicho, por el público. Lo que se le paga al jugador a nivel de club está basado en los ingresos que ese jugador puede generar al club. Por ejemplo, nuevamente volviendo al ejemplo de Messi. Al salir él del Barcelona, pues se retira la ventas, o de la venta, perdón, las camisetas con su nombre de este club. Lo que, pues en este caso, sugiere que hay una pérdida. Pero al ir al PSG, que es el club al que ha ido, las camisetas con su nombre, por ser bastante conocido, sus ventas van a aumentar. Me parece que son millones de euros las que venden las camisetas de Messi. Entonces, pues, su sueldo, sus 40 millones de euros que a él le pagan eso porque genera esa cantidad de dinero en el club. Ventas de camisetas, venta de pósters, venta de repente cuadros, pelotas, entradas, porque pues, imagínense, el primer partido de Messi con público, ¿quién no va a querer ir a ver en París, pues a los hinchas del PSG a ver a Messi, ¿no? Incluso los hinchas del equipo contrario. Y todas esas entradas, si es que ganan, se reparten entre los equipos, ¿no? Y todo se recupera. Es por eso, pues, que a nivel de clubes es casi imposible que esta igualdad de sueldos se pueda aplicar, porque los sueldos dependen del potencial económico o los ingresos potenciales que puede generar el jugador. Si ustedes se dan cuenta, el fútbol femenino, desgraciadamente, aún no es muy popular. Lo ven muy pocos y todavía está en un nivel que no es el del fútbol masculino. Recuerdo hace algunos meses que, por ejemplo, un club de fútbol femenino profesional había perdido por goleada con una categoría sub-15 de un club de fútbol de varones. Entonces, pues a nivel de club sí es un poco todavía difícil, porque depende, como les digo, y resaltando nuevamente, de los ingresos que pueda generar el jugador. Sin embargo, retomando el mensaje del texto, pues que a nivel de nación, donde lo paga la federación de dicho país, es discriminatorio que ganen sueldos diferentes. Entonces, pues ahí tienen una pequeña explicación de por qué no puede darse a nivel de clubes. De repente en un futuro esta situación cambie, pero en la situación actual no va a poder hacerse así, ¿no? Perdón. No va a haber teoría el día de hoy, porque pues ya lo hemos visto este tema, que es medida de tendencia central. Vamos a desarrollar el reto. Una parte del reto lo vamos a desarrollar y la siguiente parte la van a terminar ustedes y esa parte me la van a presentar. El reto nos dice, la entrenadora de natación conversa con su asistente acerca de elegir entre dos nadadoras. A la deportista que represente a la academia en un campeonato de natación distrital. La entrenadora dice, en las pruebas de las dos nadadoras, ¿quién tiene menor promedio de tiempo en 50 metros libres? El asistente dice, ambas tienen igual promedio. ¿Y ahora por cuál nos decidimos? El asistente dice, como ambas tienen el mismo promedio en sus pruebas, podemos elegir a Julia, que es más alta. Creo que su rendimiento será mejor. Y la entrenadora responde, veamos sus pruebas de 50 metros libres en las tablas de puntuaciones. Y ahí la tienen anotadas, ¿no? Son 7 tiempos, los cuales han hecho durante sus competiciones anteriores o sus entrenamientos. Algo que resaltar de este reto es que pues la asistente quiere basar su decisión en un aspecto, ¿qué cosa? Físico, porque dice que Julia es mucho más alta, ¿verdad?
¿Está bien decidir en un aspecto físico? ¿Está bien eso? No, No, ¿verdad? Porque pues es algo discriminatorio. Como les decía, pues basarnos en ese tipo de aspectos genera un conflicto ético, ¿verdad? Porque pues vamos a estar basándonos de repente, no solo en la altura, sino también de repente en el color de piel. Por ejemplo, que podría ser bastante común en lo que es la gimnasia, por ejemplo, ¿no? En donde se ve que en algunos casos, pues, se elige a las personas, a las damas que son más simpáticas, ¿no? Entonces, acá hay un dilema porque dice que ambas tienen igual promedio, a pesar de que sus valores son distintos a lo largo del tiempo entre Elena y Julia, pues sus promedios son iguales. La pregunta del reto es, ¿cuál deportista debe ser elegida? Y justificar nuestra respuesta. Nos dan 7 tiempos de Elena y de Julia y nos piden en este caso, pues, resolver este reto, justificarlo matemáticamente. Como pues hemos podido ver en la conversación, lo primero que vamos a hacer es encontrar su promedio. ¿Por qué vamos a encontrar su promedio? A ver, alguien que me diga. ¿Por qué es necesario encontrar su promedio? porque yo creo que sería la forma más De ambas correcta de... 74, 74. Ya. ¿Pero por qué? De nuevo, volvemos a la primera parte. ¿Para qué sirven las medidas de tendencia central? Sirven para representar un conjunto de datos. Si ustedes quieren, por ejemplo, enviar a una persona, a un estudiante, a un concurso de matemática, ¿a quién elegirían? ¿Al que tiene promedio mayor en sus notas de matemática o al que tiene un promedio menor? Mayor. promedio. Mayor. Tiene promedio mayor. En este caso, a ver, si hablamos de natación, ¿a quién enviarían? ¿Al que tiene promedio mayor de tiempo o promedio menor? Menor. Promedio menor. ¿Por qué? Porque en menos tiempo. Excelente. Entonces vamos entendiendo el problema. Queremos a la nadadora más rápida, pero tenemos varios tiempos. Tenemos que elegir a la que en promedio tenga menos tiempo. Entonces, para resolver el problema, vamos a escribir acá, a ver, disculpen. El día de hoy no tengo tableta de dibujo, así que va a ser todo escrito, me disculpan. Resolución. Lo primero para saber, la primera aproximación que debemos siempre tener es el promedio, ¿ya? Eso es lo que siempre debemos hacer primero. Entonces, en un primer momento, vamos a sacar el promedio para Elena. ¿Cómo obtenemos el promedio de ese conjunto de datos? Ya lo hemos visto también ya. ¿Cómo obtenemos el promedio? Sumamos todos los datos. Sumamos todos sus Sumando valores. los Y lo datos dividimos en cuánto. y lo dividimos entre todas las cantidades. Excelente. Es decir, vamos a sumar. A ver, vamos a hacer disculpen un momento. El promedio, a ver. ¿Dónde está el promedio? Acá está. El promedio de Elena va a ser igual a 75 más 64 más 72 más 78 más 82 más 77 más 70. Y toda esta suma lo vamos a dividir entre ¿cuánto? 7. Entre 7. Entre 7, porque son 7 datos, ¿verdad?
¿Cuánto alguien nos dijo que nos daba? 74. 74. Es decir, pues hacía 74, en 74 segundos lo hacía a los 50 metros. Vamos a poner que acá son segundos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para Julia. Nuevamente, obtenemos promedio para... Pero vamos a preguntar a alguien, ¿ya? Porque pues a pesar de que me hayan dado la respuesta, es posible que alguno de ustedes no haya estado atento. Ahora vamos a preguntarle a su compañero Pedro Vela. ¿Cómo yo obtengo el promedio para Julia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo obtengo el promedio para Julia, Pedro? Pedro, ¿te encuentras? A ver, vamos a ver a otra persona más. Sandra. Wendy. ¿Cómo hago el promedio para Julia? Suma todas las cantidades y lo divide entre 7. Muy bien. Sumo todos sus tiempos, ¿verdad? Más 51. 52 más 51 más 97 más 95 más 95 más 60 y más 68. Y todo esto lo divido también entre 7. Y nuevamente, ¿cuánto me va a salir? 74. 74. Entonces, aquí nace el problema, ¿no? Que era la parte de lo que era la conversación entre la entrenadora y el asistente. Ambos tenían el mismo promedio. Entonces, si ambos tienen el mismo promedio, o ambas tienen el mismo promedio, significa pues que ambas tienen igual rendimiento. Si por esta parte de matemática no me puede solucionar, la asistente planteaba que se debe elegir a la más alta, es decir, Julia. Pero para la matemática existe ¿cómo decirlo? Otra medida que nos puede ayudar a tomar esta decisión. A estas medidas se le llaman medidas de dispersión. ¿Y qué mide esta medida de dispersión? La medida de dispersión mide cuán lejano están los valores del promedio. ¿Para qué nos sirve? Para ver, pues, cuán compacto son las medidas de una persona. ¿Por qué es esto? Si ustedes se dan cuenta, miren, Elena, a pesar de que tiene un promedio de 74, sus medidas son bastante cercanas, perdón. Tiene 75, 64, 72, 78, 82, 77, 70. Pero ¿qué pasa con Julia? Tiene 50, tiene 90, tiene 60 y tiene 68. ¿Qué pasa con estas medidas? Disculpe, ¿podría repetir esa parte? Es que mi llamada se entrecortó. Ah, ya. Entonces, miren, en la matemática aparece una medida que se llama medidas de dispersión, ¿sí? Que nos ayuda a ver cuán compactas son un conjunto de medidas, cuán cercanas del promedio están. Por ejemplo, decía Elena tiene, o sea, sus medidas rondan entre 60 y 80. Su medida más baja es 64 y su medida más alta es 82. Sin embargo, Julia, su medida más baja es 51, pero su medida más alta es 97 segundos. Entonces, en este caso, pues, quiere decir que Elena, a pesar de que tiene el mismo promedio que Julia, vamos a saber que, pues, su tiempo, su mejor tiempo, no va a estar, perdón, su peor tiempo no va a estar tan alto como el de Julia. Supongamos que ha habido un peor día para la competencia
y Elena pues saca 82. Sin embargo, en su peor día, supongamos lo peor, porque queremos estar seguros, Julia va a sacar 95 segundos. Con esta pequeña aproximación, ¿a quién elegiríamos? ¿A Elena o a Julia? A Elena. A Elena. A Elena. El que dijo Julia de repente se equivocó por lo que decíamos de las notas. En este caso buscamos a la nadadora más veloz. Sin embargo, pues esta pequeña explicación no se puede dar, o sea, no se puede probar matemáticamente. Acá estamos viendo solo 7 datos, ¿sí? Pero va a haber momentos en los que ustedes tengan que enfrentar a 40, a 100, a 400 datos. Entonces tenemos que aplicar una medida o una forma matemática, la cual justifique nuestra decisión. Entonces, para eso vamos a hallar lo que es conocido como varianza, ¿ya? Vamos a hallar lo que es la varianza. Es la primera medida de dispersión que vamos a utilizar en forma general. Obtenemos la varianza. En este caso vamos a hacerla para Elena. La varianza, al igual que la media, es una medida que se puede encontrar. Un momento, sí, está que me dificulta acá esto. Me está saliendo a cada momento el subrayado. Ya. Entonces, la varianza es una medida matemática, en este caso estadística de dispersión, la cual me indica cuán lejano del promedio está cada valor, ¿sí? Y está representada por la siguiente fórmula. Es la suma, me dice, de todas las diferencias, es la suma de todas las diferencias al cuadrado. Ya, a ver, vamos a ver. La suma de todas las diferencias de los promedios y cada valor al cuadrado. Es decir, es el promedio menos cada valor al cuadrado. Y dividido entre el número de valores, que en este caso sería 7. Esta fórmula, pues, es solo una fórmula que a primera vista de repente no la van a entender, pero que, pues, al aplicarla ya, se van a dar cuenta que es relativamente fácil. Normalmente el procedimiento es utilizar una tabla. Ya vamos a utilizar la misma tabla de acá. El procedimiento es utilizar una tabla. Vamos a utilizar esta misma tabla de aquí. A ver, vamos a ver. Entonces, decíamos que el promedio en este caso era 74, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es restar el promedio entre cada valor. Si el promedio es 74, yo lo voy a restar el 74 con el valor que tiene en el valor 1, es decir, 74 menos 75. Para el segundo valor sería 74 menos 64. Para el tercer valor, de igual forma sería 74 menos 72. ¿Sí se entiende? Lo que estoy restando es el promedio que tiene Elena con cada valor que ha marcado Elena. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. A ver. Entonces, el siguiente, ¿cuál sería? 74 menos 78.
4 menos 78, 74 menos 4 menos 72, 2. 77 y finalmente 74 menos 70. Claro está, pues, que en este caso debemos, a ver, un momento, voy a reducir la letra. Vamos a reducirlo a 10. 74 menos 75, ¿cuánto es? -1. Vamos a reducirlo un poco más, ya disculpen, porque si no se va a hacer un lío acá. Ahí creo que está ya. 74 menos 64. 10. 10. 74, 72. 2. Este sería menos 4. 4. Este sería menos 8. El otro sería menos 3. Y el último sería, perdón, 4. ¿Verdad? Entonces, con eso hemos conseguido la primera parte. Sin embargo, tienen que ir esos elevados al cuadrado. Por lo tanto, esa es la segunda parte que vamos a hacer. Esto de aquí, elevado al cuadrado. Esta es una forma práctica, pues, de encontrar la varianza, ¿ya? Que sea más entendible. Porque si lo aplicamos directamente en la fórmula, va a salir una tremenda fórmula que de repente no van a entender. Entonces, vamos a tomar el resultado y le vamos a elevar al cuadrado. En este caso, pues, sería menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es menos 1 elevado al cuadrado? 1. 1. Elimina el signo negativo, ¿no? Luego viene 10 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 10 elevado al cuadrado? 100. 100. Luego viene, ¿qué viene después? A ver, 2 al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Va a salir igual a 4. Luego viene menos 4 elevado al cuadrado. Va a ser igual a 16. Luego viene menos 8 elevado al cuadrado. Que va a ser igual a 64. Y así vamos haciendo con todos, ¿no? Sería menos 3 elevado al cuadrado. Y este es igual a 9. Y finalmente, pues, 4 elevado al cuadrado, que va a ser igual a 16. Una vez que tenemos esos valores, vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí. ¿Cómo la aplicamos? Nos dice que la varianza es igual a la suma de todas las diferencias al cuadrado. Esta E significa suma, que no es una E, es una S. Una S, pues, en griego, ¿no? En letras griegas. Entonces, la varianza nos dice es igual a la suma de todos los valores X, o sea, el promedio menos cada valor de ellos elevado al cuadrado. Pero ya los tenemos, los hemos sacado. El primero es 1, más 100, más 4, más 16, más 64, más 9, más 16. Y todo esto lo dividimos entre el número de valores, que pues como hemos visto, pues hay 7, ¿verdad? Entonces, a ver si alguien me ayuda con esta suma y esta división, por favor. 1 más 100, más 4 más 16, más 64 más 9 más 16, entre 7. ¿Cuánto vendría a ser esta división? 30. 30. ¿Exacto? Sí, 30 exacto, pues. Vamos a confiar en su compañero entonces. Es 30. Esa vendría a ser la varianza. Sin embargo, en este caso, pues, hay una medida que es mucho más, más exacta y que nos va a permitir encontrar
valor ya que tengamos que sea representativo. Vamos a obtener lo que es, a ver, un momento. Se llama la desviación estándar. Que su fórmula, en este caso, va a ser igual, pero está representada por S, desviación estándar, y va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Como lo hemos elevado al cuadrado a todos los valores, en este caso, pues, vamos a sacar la raíz cuadrada. Es decir, vamos a obtener la raíz cuadrada ¿de cuánto? Para encontrar, para De Elena. 30. De 30. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 30? En este caso, pues, sería un aproximado, ¿no? Debería salir algo de 5 puntos y algo. 47. Raíz cuadrada de 30, 47. No, 5.47. 5.47. Ah, ya, perdón. 5,47, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, este pequeño valor es un indicativo de cuánto más o menos varía del promedio. Es un número que si es que es menor, me va a indicar que la cantidad de números, de datos, es bastante compacto. Si es que el número aumenta, por ejemplo, en este caso es 5, ¿no? Que es un número relativamente compacto, ¿no? O sea, los datos son relativamente homogéneos, están casi cercanos, pero si fuera, por ejemplo, 10, la desviación estándar, significa que los números o el conjunto de datos están bastante lejanos el uno del otro. Ahora, su tarea de ustedes, chicos, que espero pues que les he tratado de explicar lo más lento posible, ya tenemos el promedio. Tenemos este promedio de aquí. Tenemos el promedio de Julia y tenemos el promedio de Elena. Pero como son iguales, dijimos que hay una medida que se llama varianza y otra medida que se llama desviación estándar, la cual me da un valor que puede ayudarme a comparar si es que está homogéneo sus datos o si está muy alejado. Cuando nos piden a nosotros elegir entre dos personas, y si es que queremos que sean homogéneos, vamos a elegir a la que tenga desviación estándar menor. Entonces, su trabajo que van a hacer como reto, ¿qué va a ser? Va a ser encontrar la varianza y la desviación estándar. A ver, un momento. Se colgó, creo. A ver, un momento. Van a encontrar entonces la desviación estándar y la varianza para Elena y para Julia. Perdón, para Julia. Y una vez que encuentran la desviación estándar para Julia, lo que van a hacer es compararla con la desviación estándar de Elena. Supongamos esto, a ver. Supongamos que la desviación estándar de Julia sale 2. ¿A quién van a elegir para ir a nadar? Para enviarla a nadar. Julia. Julia. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es menor. Y significa que sea el peor caso. Lo que significa esto es que si es que cogemos el peor caso, ¿no? Para Julia, que el valor que ella va a hacer, el tiempo que ella va a ser bastante cercano a 74. ¿Sí? ¿Me entienden eso? El valor que ella va a hacer en el peor de los casos o en el mejor de los casos va a ser bastante cercano a 74. Si por el otro lado Julia tuviera, por ejemplo, 8 de desviación estándar, ¿a quién elegirían? A Elena. A Elena. Nuevamente, porque Elena nos aseguraría, en este caso, de que ya sea el mejor o peor momento de su participación,
nos va a dar un valor bastante cercano al promedio, que es 74 segundos. ¿Sí me entienden? ¿Se entiende eso? Bueno, espero que sí, porque si no, pues Sí. voy a estar quedando acá como si no me entendieran nada. A ver, vamos a dejarles el formato ahí. Yo les voy a enviar este PDF para que ustedes nada más reemplacen y se puedan guiar, ¿ya? Y ese va a ser el reto del día de hoy. Y pues van a tener que responder, claro está, van a tener que responder, a ver un momento, la pregunta y justificarla, ¿ya? Porque la pregunta que nos han pedido es, ¿cuál deportista debe ser elegida? Y justificar la respuesta, ¿ya? Vamos a ver. Ahí está el 52. Ya. Una vez que sacan la desviación estándar de Julia, van a comparar los dos valores. Comparamos desviación estándar de Julia y Elena y respondemos al reto. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar ahí el formato, chicos. Los voy a enviar en PDF. Si está en Word, los voy a enviar en PDF. Y ustedes ya completan lo que se ha dejado como reto. Y pues responden a la pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta esta parte? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme ustedes? ¿Nada? A ver, antes de despedirnos, por favor, les voy a pedir que dejen su nombre en el chat. A ver, acá hay ahorita 13 personas, si no mal cuento, 13 estudiantes. Por favor, dejen su nombre en el chat para poder tomarles la asistencia a través de la videollamada, ¿no? Vamos a preguntar mientras ustedes van anotando su asistencia a su compañero, a ver, Anthony, ¿podrías explicarme con tus propias palabras qué significa la desviación estándar o qué has entendido por la desviación estándar? Profesor, he entendido que la desviación estándar es más o menos en cuánto va a variar los números que ella va a obtener el tiempo respecto al promedio. O sea, por ejemplo, algo así, profesor, entendí. Ya. A ver, véanlo de esta forma. Es un número de referencia la desviación estándar, que mientras más alto, los datos que yo tengo van a ser más dispersos, no van a ser precisos, en otras palabras, ¿verdad? Supongamos que una nadadora, a pesar de que tenga un promedio 74, pues tenga unos tiempos pésimos, pésimos, pésimos. Entonces la desviación estándar te va a arrojar para este conjunto de datos un número más grande. Es un número de referencia que se tiene y que se observa para ciertos casos, ¿verdad? Supongamos que están haciendo ladrillos, ¿sí? Y que el ladrillo debe medir, por ejemplo, 25 centímetros de largo, supongamos. Pero pues la fábrica no es perfecta, ¿no? Te va a botar ladrillos que midan 25, otros de repente 24, otros de repente 26. Entonces, tú vas a elegir la fábrica, por ejemplo, que tenga menor desviación estándar, porque esta medida, para este ejemplo, te va a indicar que esa fábrica es más precisa a la hora de fabricar sus ladrillos.
tienes más confianza en esa fábrica. Porque si eliges de repente una con una desviación estándar alta, significa que de repente, si bien es cierto, salgan ladrillos de 25 centímetros, pero de repente van a salir ladrillos de 20 centímetros o de 30, porque la desviación estándar, esta dispersión es alta. Sin embargo, si eliges una de menor desviación estándar, significa que si bien es cierto, no van a ser siempre ladrillos de 25 centímetros, pero el error va a ser de repente 24,5, 25,5, 26 a lo mucho, pero no llegar a tanto, ¿no? Entonces, espero pues que se pueda haber entendido el significado matemático. Si bien es cierto, ustedes están en quinta secundaria y deberían comprender estos temas, la educación que han tenido pues en estos 2 últimos años no ha sido la adecuada. Espero pues que al menos en lo que es la noticia les haya quedado algún mensaje, tanto para varones como mujeres. Para los varones que pues evitemos discriminar a las mujeres y proyectar sobre ellas las debilidades que podamos tener. Y para las mujeres que todavía están presentes, pues traten de luchar siempre por sus derechos. Son tan capaces como nosotros los varones. No les digan, que no se dejen decir de ningún varón, pues que ustedes no valen lo mismo o que no tienen la misma fuerza o la misma capacidad solamente por ser mujeres. ¿Sí? Nuevamente, esto no solo se aplica al ámbito del deporte, sino cuando ustedes salgan, pues van a darse cuenta, cuando ustedes salgan al mundo, después de secundaria, se van a dar cuenta, pues que en algunos casos las mujeres van a tener bastantes limitaciones. Las van a encasillar de repente, pues en ciertas carreras universitarias o para ciertos trabajos, de repente como secretarias, y pues ustedes pueden de repente o tienen más capacidades, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta o ahí quedamos ya, chicos? ¿Alguna duda? Nada, profe. Ya, entonces, chicos, ha sido un gusto haberlos tenido el día de hoy en clase. Espero que la siguiente semana tener la misma cantidad de estudiantes. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Ya, Chao, profe, profesor, chao. cuídese. Listo, profe, Chao, cuídese. profe. Chao, profesor, cuídese.